Blowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hay días en los que la mente dice en silencio, ya no puedo más. No lo gritas, no lo dices en voz alta, pero lo sientes en lo profundo. Sigues cumpliendo, sigues avanzando, sigues siendo fuerte para todos, pero por dentro algo está agotado. Tu mente no descansa, tu corazón se siente pesado, y aunque intentas orar, las fuerzas ya no son las mismas. Tal vez te has preguntado, ¿por qué me siento así si creo en Dios? ¿Por qué estoy tan cansado si sigo confiando? Y hoy Dios te responde con su palabra. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías capítulo 40, versículo 29. Escucha bien esto. Estar agotado no significa que seas débil, ni que tu fe haya fallado. Significa que has cargado más de lo que tu alma puede sostener sola. Y es ahí, justo ahí, cuando Dios no te exige más, Dios se acerca para sostenerte. Quédate hasta el final, porque este mensaje no viene a pedirte fuerzas, viene a recordarte que Dios aún tiene fuerzas nuevas para ti. Lo primero es saber qué pasa cuando el agotamiento ya no es solo físico. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. Un agotamiento que no desaparece con una noche de descanso ni con unos días de pausa. Es ese cansancio que se instala en el alma, que te acompaña desde que despiertas hasta que vuelves a acostarte. Ese cansancio silencioso que no siempre se nota por fuera, pero que por dentro pesa cada vez más. Al principio crees que es solo físico. Te dices a ti mismo, estoy cansado nada más. Necesito descansar un poco. Es una etapa. Pero pasan los días, y el cansancio no se va. Duermes pero no descansas. Te detienes pero la mente no se apaga. Sigues adelante, pero cada paso cuesta más que el anterior. Ahí es cuando el agotamiento ya no es solo del cuerpo, es del corazón, es de la mente, es del espíritu, es el resultado de cargar demasiado por demasiado tiempo. La Biblia nos muestra que el ser humano no fue diseñado para vivir bajo presión constante. No fuimos creados para sostenerlo todo solos, pero muchas veces lo hacemos, por responsabilidad, por amor, por miedo a fallar, por no querer decepcionar a otros. Y sin darnos cuenta, vamos acumulando peso interior, peso de preocupaciones que no se resuelven, peso de decisiones difíciles, peso de expectativas ajenas, peso de pensamientos repetitivos, peso de emociones que no expresamos, hasta que un día algo dentro dice, ya no puedo más. Este agotamiento profundo no siempre se manifiesta con lágrimas, a veces se manifiesta con indiferencia, con falta de motivación, con una sensación constante de estar funcionando en automático. Sigues haciendo lo que tienes que hacer, pero ya no con el mismo ánimo, ya no con la misma esperanza, ya no con la misma ilusión. Y muchas personas se sienten culpables por esto. Piensan que estar agotados es señal de debilidad espiritual, que si tuvieran más fe, no se sentirían así, pero eso no es verdad. Incluso hombres y mujeres de fe en la Biblia experimentaron este tipo de agotamiento. Elías, después de grandes victorias, se sintió tan cansado que pidió morir. David expresó en los Salmos un cansancio profundo del alma, y Jesús mismo en Getsemaní experimentó una carga emocional tan intensa que su alma estaba muy triste. Esto nos enseña algo importante. El agotamiento no significa que Dios esté lejos. Muchas veces significa que has dado demasiado sin recibir descanso suficiente. Cuando el agotamiento ya no es solo físico, la mente empieza a jugar un papel clave. Los pensamientos se vuelven más negativos, más repetitivos, más pesados. Empiezas a anticipar problemas que aún no han ocurrido. Te preocupas por escenarios futuros. Revives errores pasados. Te cuestionas decisiones una y otra vez. Y esa actividad mental constante consume energía emocional de una manera silenciosa, pero devastadora. Por eso este tipo de cansancio suele ir acompañado de ansiedad, no siempre en forma de ataques visibles, sino como una inquietud constante,
una sensación de alerta permanente, como si algo malo pudiera pasar en cualquier momento. El corazón tampoco queda intacto. Cuando el agotamiento se instala, la sensibilidad emocional cambia. Te afecta más lo que antes manejabas mejor. Te cuesta alegrarte, te cuesta sentir paz, te cuesta ilusionarte. No porque no quieras, sino porque estás cansado por dentro. Y el espíritu también se resiente, no porque hayas dejado de creer, sino porque el cansancio nubla la conexión. Oras, pero te distraes. Lees, pero no sientes lo mismo. Hablas con Dios, pero las palabras salen sin fuerza. Eso puede generar confusión espiritual. Pensamientos como, ¿qué me pasa? ¿Por qué ya no siento lo mismo? ¿Será que Dios se alejó de mí? Pero la verdad es otra. No es que Dios se haya alejado, es que estás agotado. Y cuando el alma está agotada, necesita algo más profundo que solo seguir esforzándose. Necesita descanso real, descanso que no viene solo del cuerpo, sino de entregar cargas que nunca debiste llevar solo. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. No dijo arréglense primero, no dijo sean más fuertes, no dijo esfuércense un poco más, dijo vengan a mí. Eso nos revela algo hermoso. Dios no espera que salgas del agotamiento para acercarte a Él. Te espera dentro del agotamiento para sostenerte. Reconocer que el cansancio ya no es solo físico, no es rendirse, es el primer paso hacia la restauración. Porque cuando aceptas que ya no puedes solo, abres espacio para que Dios empiece a hacer lo que solo Él puede hacer: renovar fuerzas, traer descanso interior y devolver esperanza al corazón cansado. Y eso es justamente lo que Dios quiere hacer contigo a partir de aquí. Y antes de avanzar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero profundamente espiritual. Te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, hoy recibo tus fuerzas cuando ya no puedo más. Decláralo con intención, porque cada vez que lo escribes le recuerdas a tu alma que no estás sola y que Dios sigue siendo tu sostén. Y si lo deseas, puedes compartir también aquello que hoy te está agotando por dentro: una preocupación constante, una carga emocional, un miedo que no se apaga, o un cansancio que no sabes cómo explicar. Aquí caminamos juntos en fe, aquí oramos unos por otros, y cada comentario se convierte en una semilla de descanso que el cielo recibe con amor. Lo segundo es saber qué pasa cuando la mente dice basta, pero el corazón sigue cargando. Llega un momento en el que la mente se satura, no porque seas débil, sino porque has pensado demasiado, por demasiado tiempo, sin descanso real. La mente empieza a decir: basta, no puedo seguir así, ya no tengo espacio para más. Pero el problema es que aunque la mente quiera detenerse, el corazón sigue cargando responsabilidades, sigue cargando preocupaciones, sigue cargando expectativas, sigue cargando culpas que no siempre le corresponden. Y ahí se produce una tensión interna muy profunda. Una parte de ti quiere parar, pero otra parte siente que no puede hacerlo, porque el corazón se ha acostumbrado a sostenerlo todo. Has aprendido a ser fuerte, a no quejarte, a seguir adelante incluso cuando te duele, a resolver, a responder, a cumplir. Y con el tiempo esa fortaleza se convierte en una carga silenciosa. La mente se cansa primero porque es la que procesa cada pensamiento, cada escenario posible, cada y sí, cada temor que se repite sin descanso. Pero el corazón tarda más en decir basta, porque ha aprendido a aguantar. El corazón guarda emociones que no siempre expresas, miedos que no confiesas, tristezas que minimizas, cansancios que justificas. Y así, aunque la mente ya no puede más, el corazón sigue empujando. Sigue diciendo un poco más, solo hoy, mañana descanso, cuando esto pase estaré mejor. Pero lo que no se suelta, se acumula, y lo que se acumula termina pesando. Por eso muchas personas no colapsan de repente, se desgastan lentamente, de forma silenciosa, imperceptible. Siguen funcionando, pero ya no disfrutan. Siguen avanzando, pero sin alegría. Siguen creyendo, pero con el alma cansada. Y cuando la mente dice basta, empiezan a aparecer señales: dificultad para concentrarte, pensamientos repetitivos, sensación de estar siempre en alerta, cansancio incluso al despertar, irritabilidad que antes no tenías. Pero aún así,
el corazón sigue cargando. Porque el corazón tiene miedo de soltar, miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a que todo se descontrole, si tú no estás sosteniendo. Y esa es una de las cargas más pesadas, creer que todo depende de ti. Creer que si tú no piensas en eso, nadie lo hará, que si tú no te preocupas, algo malo pasará, que si tú bajas la guardia, todo se vendrá abajo. Ese pensamiento desgasta profundamente, porque no fuiste creado para vivir en vigilancia constante, no fuiste diseñado para cargar con el futuro, no fuiste llamado a sostenerlo todo solo. La Biblia nos recuerda que Dios cuida de nosotros y que podemos echar sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado. Pero cuando el corazón está acostumbrado a cargar, soltar no es fácil, descansar no es automático, confiar no siempre se siente natural. Por eso, aunque la mente diga ya no puedo más, el corazón sigue sosteniendo hasta que ya no puede. Y ahí aparece el agotamiento profundo, no solo físico, no solo mental, sino espiritual. No porque hayas dejado de creer, sino porque has creído mientras cargabas demasiado. Jesús conocía bien esta realidad, por eso habló tanto del descanso del alma, no de un descanso superficial, sino de un descanso que viene cuando sueltas el peso que no te corresponde. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso significa que hay cargas que no vienen de Dios, cargas que asumimos por miedo, por presión, por amor mal entendido, por autoexigencia. Y esas cargas, aunque parezcan necesarias, terminan agotando el corazón. Cuando la mente dice basta, no es un fracaso, es una señal de que necesitas parar por dentro, no solo por fuera, una señal de que necesitas entregar, no solo resistir, una señal de que necesitas descansar en Dios, no solo seguir funcionando. El corazón sigue cargando porque no ha aprendido a soltar en confianza, y eso no se corrige con más fuerza de voluntad, se sana con rendición. Rendirse no es darse por vencido. Rendirse es reconocer que no puedes solo y que no estás llamado a hacerlo. Dios no te pide que aguantes más, te pide que vengas a Él, te pide que pongas en sus manos lo que llevas tanto tiempo sosteniendo tú. Porque mientras tu corazón siga cargando solo, la mente seguirá agotándose. Pero cuando el corazón aprende a soltar, la mente comienza a descansar. Tal vez hoy tu mente está diciendo basta. Escúchala, no como una voz de derrota, sino como una invitación divina a hacer algo distinto. Tal vez es el momento de dejar de empujar y empezar a confiar, dejar de cargar y empezar a entregar, dejar de resistir y empezar a descansar en Dios. Porque cuando el corazón deja de cargar solo, Dios toma lo que pesa y te da algo a cambio: paz, descanso y fuerzas nuevas para seguir adelante, pero ya no solo. Lo tercero es saber qué pasa cuando sientes que Dios guarda silencio. Hay momentos en la vida en los que el silencio duele más que cualquier respuesta. Momentos en los que oras pero no escuchas nada. Buscas a Dios, pero no sientes su voz con la misma claridad de antes. Clamas con el corazón cansado, y el cielo parece quieto. Y cuando ese silencio se prolonga, empiezan a surgir preguntas profundas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no responde? ¿Habré hecho algo mal? ¿Será que ya no me escucha? Estas preguntas no nacen de la rebeldía, nacen del cansancio, de un alma que ha estado esperando demasiado tiempo sin ver cambios visibles. Cuando estás agotado, el silencio de Dios se siente más pesado, porque no solo estás cansado por fuera, también lo estás por dentro, y en ese estado cualquier silencio parece abandono. Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar con calma. El silencio de Dios nunca significa su ausencia. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios guarda silencio no porque se haya ido, sino porque está obrando de una forma más profunda. Muchas veces, Dios habla menos cuando está haciendo más. El problema es que estamos acostumbrados a medir la presencia de Dios por lo que sentimos y no por lo que Él prometió. Cuando Dios guarda silencio, no es porque te haya soltado, es porque está trabajando en un nivel que tus sentidos no pueden percibir todavía. Piensa en esto. Cuando un agricultor siembra una semilla, durante semanas no se ve nada. La tierra parece igual, silenciosa, inmóvil. Pero debajo de la superficie, la semilla está rompiéndose, está echando raíces, está preparándose para salir. Si el agricultor desenterrara la semilla cada día para ver si ya creció, la mataría.
El silencio es parte del proceso. Dios hace lo mismo contigo. Antes de mostrar algo en tu vida, lo trabaja en secreto. Antes de cambiar lo externo, transforma lo interno. Y ese trabajo silencioso es esencial. En la Biblia, muchos de los grandes hombres y mujeres de fe atravesaron largos periodos de silencio. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo. José recibió sueños, pero vivió traiciones y prisiones. Abraham recibió una promesa, pero caminó mucho tiempo sin verla cumplida. ¿Significaba eso que Dios los había olvidado? No, significaba que Dios estaba preparando el momento exacto. El silencio de Dios no es un castigo, es una invitación a confiar más allá de lo que entiendes. Pero confiar en el silencio no es fácil, especialmente cuando estás agotado. Cuando el alma está cansada, el silencio se interpreta como rechazo, como distancia, como desinterés. Por eso es tan importante recordar quién es Dios cuando no sientes nada. Dios no cambia porque tú estés cansado, no se aleja porque no tengas fuerzas, no se ofende porque no entiendas el proceso. Al contrario, la Biblia dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón y que sostiene a los cansados. Cuando Dios guarda silencio, está sosteniendo tu fe de una manera más profunda. Hay cosas que Dios no explica porque si las explicara, tu fe dejaría de ser fe. La fe se fortalece en el silencio. La confianza madura en la espera. La esperanza se purifica cuando no depende de señales inmediatas. Tal vez hoy estás orando y no sientes consuelo. Lees la palabra y no te conmueve como antes. Hablas con Dios y las palabras te salen secas. Eso no significa que tu fe murió. Significa que estás cansado. Y cuando estás cansado, Dios no te pide que hagas más. Te pide que descanses en Él, aunque no lo sientas. El silencio de Dios también es protección. Hay respuestas que, si llegaran antes de tiempo, te dañarían. Hay puertas que, si se abrieran ahora, no sabrías sostener. Por eso Dios espera, porque te ama demasiado como para entregarte algo que aún no estás preparado para cargar. Mientras tú sientes que nada pasa, Dios está ordenando piezas invisibles, está trabajando en corazones ajenos, está cerrando caminos que no eran buenos, está alineando tiempos, procesos y personas. Tú ves silencio. Dios ve preparación. Y aquí hay algo muy importante. El silencio de Dios no es el final de la historia. Nunca lo ha sido. En la Biblia el silencio siempre precede a una revelación más profunda, a una respuesta más sólida, a una obra más duradera. Pero para llegar allí, el corazón necesita aprender a descansar sin entender. Eso es difícil, pero también es transformador. Cuando aprendes a confiar en el silencio, tu fe deja de depender de lo que sientes, deja de necesitar pruebas constantes, se vuelve más firme, más profunda, más estable. Tal vez hoy no escuchas la voz de Dios como antes, pero eso no significa que Él no esté hablando. A veces Dios habla menos porque está haciendo más. A veces guarda silencio porque está sosteniendo tu vida con sus manos. A veces no responde de inmediato, porque la respuesta está en proceso. Y cuando llegue entenderás que el silencio fue necesario. Por ahora no te condenes, no te desesperes, no te rindas. Si hoy te duele el silencio de Dios, es porque tu corazón sigue creyendo. Y eso, aunque no lo sientas, ya es una señal de fe. Descansa en esta verdad. Dios no se ha ido. Dios no te ha soltado. Dios no ha terminado contigo. El silencio no es abandono, es preparación. Y aunque ahora no lo veas, Dios sigue obrando aún en silencio. Lo cuarto es saber el peligro de seguir sin descansar en Dios. Hay un peligro silencioso que muchos creyentes enfrentan sin darse cuenta: seguir adelante sin descansar en Dios. No es un peligro ruidoso, no siempre se manifiesta con un colapso inmediato. A veces se presenta como responsabilidad excesiva, como fortaleza mal entendida, como la costumbre de aguantar un poco más. Seguimos caminando, seguimos cumpliendo, seguimos dando, pero por dentro algo se va agotando lentamente. El problema de no descansar en Dios no es solo el cansancio físico, es el desgaste profundo del alma. Cuando no descansas en Dios, empiezas a vivir desde tus propias fuerzas, y aunque al principio parezca que puedes, esas fuerzas tienen un límite. Dios nunca diseñó al ser humano para vivir en autosuficiencia espiritual. Nos creó para depender de Él, para caminar con Él,
para encontrar en Él nuestro descanso verdadero. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a depender más de nosotros mismos que de Dios. Confiamos en nuestra capacidad de resolver, en nuestra experiencia, en nuestra resistencia, y poco a poco, la oración se vuelve secundaria, la entrega se posterga, el descanso espiritual se reemplaza por esfuerzo constante. El peligro de seguir sin descansar en Dios es que el corazón se endurece, no porque quiera, sino porque está cansado. Un corazón cansado pierde sensibilidad, pierde gozo, pierde perspectiva, empieza a ver la vida solo desde la presión, desde la urgencia, desde la obligación, y cuando todo se vuelve obligación, la fe deja de ser un refugio y se convierte en una carga. Muchos creyentes no están lejos de Dios, están agotados, y ese agotamiento los lleva a vivir la fe desde la exigencia, y no desde la gracia. Jesús habló claramente sobre esto cuando dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? No se refería solo a riquezas, se refería a perder el alma en medio del esfuerzo constante, de la preocupación interminable, de la carga que nunca se suelta. Cuando no descansas en Dios, la mente comienza a llenarse de pensamientos repetitivos, de escenarios negativos, de miedo al futuro. La ansiedad se normaliza, la inquietud se vuelve cotidiana, el descanso se siente lejano, y lo más peligroso es esto, te acostumbras. Te acostumbras a vivir cansado, a vivir tenso, a vivir siempre aguantando. Y cuando eso ocurre ya no buscas descanso, solo sobrevivencia. El peligro de seguir sin descansar en Dios también afecta la forma en que tomas decisiones. Cuando estás agotado, decides desde el miedo, no desde la fe. Reaccionas desde la presión, no desde la paz. Y eso te lleva a caminos que Dios nunca planeó para ti. Dios no guía desde el agotamiento, guía desde el descanso. Por eso en la Biblia, el descanso no es un lujo, es un principio espiritual. Dios mismo estableció el descanso como parte de su diseño, no porque Él se cansara, sino porque sabía que el ser humano lo necesitaría. Cuando ignoras el descanso en Dios, empiezas a cargar cosas que no te corresponden. Cargas el futuro, cargas las decisiones de otros, cargas resultados que solo Dios puede controlar. Y esa carga constante te roba la paz. Jesús dijo algo muy claro: separados de mí, nada pueden hacer. No dijo poco pueden hacer, dijo nada. Eso no es una amenaza, es una invitación a dejar de luchar solo, a dejar de resistir desde tus fuerzas, a dejar de vivir desde la presión. Porque cuando no descansas en Dios, te conviertes en tu propio sostén, y nadie fue creado para sostenerse a sí mismo. El peligro más grande de no descansar en Dios es que empiezas a creer que así debe ser la vida, que estar cansado es normal, que vivir tenso es inevitable, que la paz es solo para otros. Pero esa no es la vida que Dios planeó para ti. Dios no prometió una vida sin problemas, pero sí prometió su paz en medio de ellos. Y esa paz solo se experimenta cuando decides descansar en Él. Descansar en Dios no es dejar de hacer, es dejar de cargar solo. No es pasividad, es confianza. No es rendición ante la vida, es rendición delante de Dios. Tal vez hoy te das cuenta de que has seguido demasiado tiempo sin descansar verdaderamente en Él. No te condenes, no te juzgues. Reconocerlo ya es un acto de fe, porque cuando reconoces que ya no puedes solo, abres la puerta para que Dios haga lo que tú no puedes. Y ahí, justo ahí, comienza el descanso verdadero. Lo quinto es saber que Dios te da fuerzas cuando ya no las tienes. Hay un punto en la vida en el que ya no queda energía para fingir. Un punto donde el cuerpo sigue en pie, pero el alma está exhausta. Un punto donde no es que falten ganas, es que faltan fuerzas. Y ese momento suele llegar después de haberlo intentado todo. Después de haber orado, después de haber esperado, después de haber sido fuerte demasiado tiempo. Cuando llegas ahí, no te quedan discursos, no te quedan estrategias, no te quedan respuestas. Solo queda una verdad silenciosa: ya no puedes más. Y aunque ese punto asusta, también es un punto sagrado, porque es justo ahí donde Dios comienza a obrar de una manera distinta. La Biblia nos enseña algo profundamente consolador. Dios no espera a que tengas fuerzas para ayudarte.
Dios interviene cuando ya no las tienes. En Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31, está escrito que Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No dice al que tiene pocas, dice al que no tiene ninguna. Eso cambia todo, porque significa que el cansancio no es un obstáculo para Dios, es una puerta. Cuando tú ya no puedes, Dios no se decepciona, no se aleja, no te exige más. Al contrario, Él se acerca. El mundo te dice esfuérzate más, sé más fuerte, no te rindas, pero Dios te dice algo distinto. Ven a mí, descansa, déjame sostenerte. Jesús mismo lo expresó con palabras llenas de ternura cuando dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. No dijo vengan los fuertes, no dijo vengan los que tienen fe perfecta, dijo vengan los cansados. Eso significa que el cansancio no te excluye del cuidado de Dios, te coloca justo en el centro de su atención. Cuando ya no tienes fuerzas, Dios no te pide que sigas empujando, te pide que te apoyes en Él. Hay una diferencia enorme entre avanzar con tus fuerzas y avanzar sostenido por Dios. Cuando avanzas solo, cada paso pesa, cada decisión agota, cada problema se vuelve una montaña. Pero cuando avanzas sostenido por Dios, el peso cambia de hombros, la carga se reparte, la presión disminuye. Dios no siempre quita el proceso, pero sí cambia quien lo sostiene. Tal vez hoy no te sientes fuerte, tal vez no te sientes capaz, tal vez no te sientes suficiente. Eso no te aleja de Dios, eso te acerca, porque Dios no trabaja con autosuficiencia, trabaja con corazones rendidos. Pablo entendió esto profundamente cuando dijo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, no cuando todo está bajo control, no cuando todo funciona, sino cuando reconoces que ya no puedes solo. Dios no se glorifica en tu resistencia infinita, se glorifica cuando permites que Él sea tu fuerza. Muchas personas creen que para recibir fuerzas de Dios tienen que sentirse bien primero, que deben recuperar algo de energía antes de acercarse a Él. Pero es al revés, te acercas cansado y Él te fortalece, te acercas vacío y Él te llena, te acercas sin palabras y Él intercede por ti. Hay momentos en los que ni siquiera sabes qué orar, no sabes cómo expresar lo que sientes, solo hay un peso, un silencio interior, una sensación de agotamiento profundo, y aún así, Dios entiende. La Biblia dice que el Espíritu intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso significa que incluso cuando tú no sabes qué decir, Dios ya está obrando a tu favor. Cuando ya no tienes fuerzas, Dios no espera grandes oraciones. Espera un corazón honesto. Un corazón que diga, Señor, no puedo más. Y esa frase, lejos de ser una derrota, es una oración poderosa. Porque reconoce que Dios es la fuente y tú no. Hay personas que se quiebran justo antes de recibir nuevas fuerzas, porque intentan sostenerse un poco más, cuando ya no pueden. Pero Dios no quiere que te quiebres, quiere que descanses. Descansar en Dios no es abandonar la fe, es profundizarla. Es decir, ya no puedo cargar esto solo, ya no quiero vivir desde la presión, necesito que tú me sostengas. Y cuando haces eso, algo empieza a cambiar por dentro. No siempre cambia la situación de inmediato, no siempre desaparecen los problemas, pero cambia la forma en que los llevas. La fuerza que Dios da no siempre se siente como euforia, muchas veces se siente como paz, como la capacidad de respirar en medio de la tormenta, como la claridad para dar el siguiente paso sin ver todo el camino, como la serenidad para enfrentar el día de hoy sin cargar con el mañana. Dios da fuerzas para hoy, no para todo el futuro de una vez. Por eso Jesús enseñó a no afanarse por el mañana, no porque el mañana no importe, sino porque Dios sabe que cargar con Él agota el alma. Dios te da fuerzas cuando ya no las tienes para que aprendas a vivir un día a la vez. Tal vez hoy no necesitas soluciones, necesitas sostén. No necesitas respuestas, necesitas descanso. No necesitas entenderlo todo, necesitas sentirte acompañado. Y eso es exactamente lo que Dios ofrece. Él no promete que nunca te cansarás, promete que nunca te dejarás solo en el cansancio. Cuando ya no puedes más, Dios no te exige que te levantes solo, se inclina hacia ti y te levanta.
A veces lo hace a través de su palabra, otras veces a través de una paz inexplicable, otras veces dándote fuerzas suficientes, solo para seguir un poco más, pero siempre cumple lo que promete. Tal vez hoy tu fuerza es mínima, tal vez solo tienes energía para escuchar estas palabras. Eso es suficiente, porque Dios no necesita mucho para empezar a obrar, solo necesita que no te cierres. Si hoy te sientes débil, no te avergüences. La debilidad no te descalifica, te prepara, porque cuando ya no tienes fuerzas, ya no dependes de ti. Y cuando dependes de Dios, empiezas a descubrir una fuerza que no se agota, una fuerza que no viene de tu mente, ni de tu cuerpo, ni de tus emociones, una fuerza que viene del cielo. Lo sexto es saber que no todo se resuelve, pero todo se sostiene. Hay una verdad que duele aceptar, pero que libera cuando finalmente la comprendes. No todo en la vida se resuelve de inmediato. Hay procesos que no tienen una solución rápida, situaciones que no cambian de un día para otro, dolores que no desaparecen con una sola oración, puertas que no se abren cuando tú lo esperas. Y cuando estás cansado, cuando ya no puedes más, esperas que Dios lo arregle todo rápido, que cierre el capítulo, que quite el problema, que te devuelva la calma de una vez. Pero muchas veces eso no ocurre así, no porque Dios no pueda, no porque Dios no quiera, sino porque Dios está obrando de una manera más profunda que una simple solución. Dios no siempre resuelve la situación primero, muchas veces sostiene al corazón mientras atraviesa la situación. Y esa diferencia es clave, porque resolver cambia lo externo, pero sostener transforma lo interno. Si Dios resolviera todo de inmediato, tal vez descansarías pero no aprenderías a confiar. Tal vez te sentirías aliviado pero no fortalecido. Tal vez seguirías adelante pero con el mismo miedo escondido por dentro. Por eso Dios, en su sabiduría, a veces no quita el proceso, pero te sostiene dentro de él. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Daniel no fue librado del foso antes de entrar, fue sostenido dentro del foso. Los amigos de Daniel no evitaron el horno de fuego, fueron sostenidos dentro del fuego. Pablo no fue librado de toda prueba, fue fortalecido en medio de ellas. Dios no siempre cambia el escenario, pero siempre se hace presente en él. Y cuando estás agotado, esa presencia lo cambia todo. Porque cuando Dios te sostiene, aunque nada se resuelva aún, tú no te derrumbas. Sigues en pie no por tu fuerza, sino por su gracia. Hay temporadas en la vida en las que esperas respuestas, pero Dios te da resistencia. Esperas salidas, pero Dios te da paz. Esperas explicaciones, pero Dios te da consuelo. Y aunque al principio parece insuficiente, con el tiempo entiendes que eso era exactamente lo que necesitabas. Porque hay batallas que no se ganan escapando, sino permaneciendo firmes. Y permanecer firme no significa no sentir dolor, significa no perder la esperanza. Cuando Dios sostiene, te da la capacidad de atravesar el día de hoy sin cargar con el mañana. Te da fuerzas para respirar cuando la mente se acelera. Te da claridad cuando todo parece confuso. Te da descanso interior aunque el entorno siga siendo difícil. Eso es sostén divino. La Biblia dice que Dios es refugio y fortaleza, un auxilio siempre presente en la angustia. No dice cuando la angustia se acaba, dice en medio de la angustia. Eso significa que Dios no te abandona porque el problema siga ahí. Al contrario, ahí es donde más cerca está. Hay personas que creen que si algo no se resolvió, Dios no respondió, pero muchas veces Dios respondió sosteniéndote. Tal vez no quitó la carga, pero evitó que te quebraras. Tal vez no cerró la herida, pero te dio fuerzas para no rendirte. Tal vez no aclaró el camino, pero te dio luz suficiente para dar el siguiente paso. Y eso también es respuesta. Dios no trabaja solo para que las cosas salgan bien. Trabaja para que tú no te pierdas en el proceso. Porque ¿de qué serviría resolverlo todo si el corazón queda dañado? ¿De qué serviría avanzar rápido si el alma queda rota? Dios cuida más tu interior que tu comodidad inmediata. Por eso cuando estás cansado y sientes que nada cambia, necesitas escuchar esto con calma. Si sigues de pie, si sigues creyendo aunque sea un poco, si sigues avanzando aunque sea despacio, es porque Dios te está sosteniendo. Tal vez no lo notas, porque estás enfocado en lo que falta, pero mira lo que no pasó. No te rendiste, no te quebraste por completo, no perdiste la fe del todo.
Eso no es casualidad, eso es gracia. Dios sostiene de maneras silenciosas, no siempre con milagros visibles, sino con fuerzas internas. Te sostiene cuando te levantas aunque no tengas ganas. Te sostiene cuando sigues orando aunque no sientas nada. Te sostiene cuando eliges confiar, aunque no entiendas. Y ese sostén es una obra profunda. Hay días en los que no necesitas que Dios cambie la situación. Necesitas que Dios te sostenga para no derrumbarte. Y Él lo hace. Tal vez hoy sigues esperando una respuesta concreta, un cambio visible, una puerta abierta. Eso llegará en su tiempo. Pero mientras tanto, Dios está haciendo algo igual de importante. Te está sosteniendo tu fe, sosteniendo tu mente, sosteniendo tu corazón cansado. Y un día, cuando mires atrás, entenderás que si no caíste, si no te perdiste, si no abandonaste el camino, fue porque Dios estuvo ahí cuando nada parecía resolverse. No todo se resuelve de inmediato, pero cuando Dios está presente, todo se sostiene. Y eso es suficiente para seguir un día más. Lo séptimo es saber que, cuando descansas en Dios, tu mente empieza a sanar. Hay un tipo de cansancio que no se quita durmiendo. Puedes acostarte temprano, cerrar los ojos, pasar horas en la cama y aún así despertar con la mente agotada. Porque no todo cansancio es físico. Hay un cansancio que vive en los pensamientos, en la mente que no se apaga, en el corazón que no logra descansar. Ese cansancio aparece cuando has pasado demasiado tiempo pensando, preocupándote, anticipando escenarios, tratando de controlar lo que no depende de ti. Aparece cuando tu mente se adelanta al mañana una y otra vez, cuando imaginas lo que podría salir mal, cuando repasas conversaciones pasadas, cuando te preguntas qué hiciste mal o qué podrías haber hecho diferente. Y poco a poco, sin darte cuenta, la mente se convierte en un campo de batalla. Pensamientos que se repiten, recuerdos que regresan sin aviso, miedos que no se callan, preguntas que no encuentran respuesta. Tu cuerpo puede estar quieto, pero tu mente no descansa. Y ese desgaste silencioso termina afectando todo: tu ánimo, tu fe, tu capacidad de disfrutar, tu manera de ver la vida. Pero aquí hay una verdad profundamente sanadora que necesitas escuchar con calma. Cuando decides descansar en Dios, tu mente comienza a sanar. No de golpe, no mágicamente, no como un interruptor que se apaga de un momento a otro, sino de forma real, progresiva y profunda. Descansar en Dios no es ignorar la realidad, no es negar los problemas, no es fingir que todo está bien cuando no lo está. Descansar en Dios es dejar de cargar con lo que no te corresponde. Es reconocer que tu mente tiene límites, que no fue diseñada para resolver el futuro, que no puede sostener sola el peso de la vida, que no fue creada para vivir en alerta permanente. La mente humana se cansa cuando intenta ocupar el lugar de Dios, cuando quiere preverlo todo, cuando quiere tener control absoluto, cuando quiere respuestas inmediatas para todo. Y ahí es donde comienza el agotamiento. La Biblia dice que Dios guarda en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él. No dice al que lo tiene todo resuelto, no dice al que entiende todo, dice al que decide enfocar su mente en Dios. Eso significa que la sanidad de la mente no comienza cuando todo se arregla afuera, sino cuando decides dónde colocar tus pensamientos por dentro. Mientras tu mente esté llena de preocupación, no hay espacio para la paz. Mientras esté llena de miedo, no hay espacio para el descanso. Mientras esté llena de control, no hay espacio para la confianza. Pero cuando comienzas a descansar en Dios, algo cambia lentamente por dentro. Los pensamientos no desaparecen de inmediato, pero pierden fuerza. La ansiedad no se va en un instante, pero deja de gobernar. La inquietud sigue tocando la puerta, pero ya no decide cómo vivirás. Porque descansar en Dios no es dejar de pensar, es aprender a pensar diferente. Es aprender a decir una y otra vez: esto me preocupa, pero no voy a cargarlo solo. Esto me duele, pero no voy a enfrentarlo sin Dios. Esto no lo entiendo, pero confío. Y cada vez que haces eso, aunque parezca pequeño, tu mente da un paso hacia la sanidad. La mente se enferma cuando vive en alerta constante, cuando cree que todo es una amenaza, cuando interpreta cada silencio como peligro, cuando siente que no hay descanso posible.
pero la mente comienza a sanar cuando se siente segura, y esa seguridad no viene de tener todo bajo control, sino de saber que Dios tiene el control. Jesús entendía profundamente el desgaste mental del ser humano, por eso hablaba tanto del descanso interior. Él sabía que una mente cansada no puede ver con claridad, que una mente saturada pierde perspectiva, que una mente agotada confunde peligro con posibilidad y problema con condena. Por eso Jesús invitaba a venir a Él, no solo para ser perdonados, sino para descansar. No dijo vengan cuando tengan fe perfecta, dijo vengan los cansados. Eso incluye el cansancio mental, el cansancio emocional, el cansancio de pensar demasiado. Cuando descansas en Dios, dejas de vivir desde la urgencia, dejas de reaccionar desde el miedo, dejas de anticipar tragedias que no han ocurrido, dejas de vivir siempre en modo supervivencia. Y poco a poco, la mente se aquieta. Tal vez al principio solo por unos minutos, tal vez solo en momentos breves de oración, tal vez solo mientras escuchas una palabra de fe, pero esos minutos cuentan, esos espacios sanan. Luego esos minutos se alargan, y un día te das cuenta de que ya no piensas igual, de que ya no vives dominado por el ruido interno. La sanidad mental no siempre se nota en lo que desaparece, sino en lo que ya no te domina. Tal vez la situación sigue ahí, pero ya no te roba el sueño. Tal vez el problema no se resolvió, pero ya no te paraliza. Tal vez la respuesta no llegó, pero tu mente ya no corre sin freno. Eso es sanidad. Descansar en Dios es aprender a soltar los pensamientos que no te construyen, los pensamientos que te hacen vivir en miedo. Es dejar de alimentar el "y si sale mal" y empezar a sostener el "Dios está conmigo", no porque ignores el riesgo, sino porque confías en el cuidado divino. La mente sana cuando deja de estar sola, y Dios nunca quiso que tu mente caminara sola. Nunca quiso que enfrentaras la vida solo con tus pensamientos. Él quiere habitar en tu mente, guiar tus pensamientos, ordenar tus ideas, traer claridad donde hay confusión, paz donde hay ruido, luz donde hay oscuridad. Pero eso solo ocurre cuando haces espacio para Él, cuando bajas la guardia, cuando dejas de luchar contra todo, cuando reconoces que ya no puedes solo, cuando decides descansar. Descansar en Dios es un acto de fe profundo, no es pasividad, es confianza activa. Es decir, no entiendo todo pero confío, no puedo más pero me apoyo en ti. No sé cómo saldrá, pero sé que tú estás aquí. Y cada una de esas decisiones es medicina para la mente. Tal vez hoy tu mente está cansada de pensar demasiado, de preocuparse sin descanso, de cargar escenarios que no han sucedido, de vivir adelantada al mañana. Hoy Dios no te invita a esforzarte más, te invita a descansar mejor, a soltar el control, a entregar los pensamientos repetitivos, a permitir que su paz comience a sanar lo que el cansancio ha agotado. Porque cuando descansas en Dios, tu mente deja de pelear y empieza a sanar. Descansa, Dios está contigo, y mientras descansas en Él, tu mente está siendo restaurada poco a poco. Ahora no quiero que solo escuches, quiero que si puedes, acompañes estas palabras con tu corazón. Tal vez no tengas fuerzas para hablar en voz alta, tal vez solo puedas repetirlas por dentro. Eso es suficiente, porque Dios escucha incluso las declaraciones que nacen en silencio. Si hoy tu alma está cansada, empieza declarando esto. Hoy declaro que mi cansancio no es el final de mi historia. No define quién soy, ni determina lo que Dios hará conmigo. Declaro que aunque me siento débil, Dios sigue siendo fuerte, y su fuerza se perfecciona justamente en mi debilidad. Declaro que no tengo que cargar solo con lo que me pesa. Entrego a Dios las preocupaciones que han agotado mi mente y las cargas que han cansado mi corazón. Declaro que hoy suelto la exigencia de tenerlo todo bajo control. Renuncio a la presión de resolver lo que solo Dios puede resolver. Declaro que mi alma encuentra descanso en Dios, aunque mis circunstancias aún no cambien, porque mi paz no depende de lo que veo, sino de quien me sostiene. Hoy declaro que no estoy abandonado, no estoy olvidado, no estoy solo. Dios está conmigo incluso en los días donde no siento nada. Declaro que el silencio de Dios no es ausencia, es preparación, y aunque no entienda el proceso, confío en su cuidado. Declaro que mi mente no gobierna mi fe,
Mis pensamientos no tienen la última palabra. La verdad de Dios es más fuerte que cualquier pensamiento de miedo. Declaro que hoy mi mente empieza a descansar, que la ansiedad pierde poder, que la inquietud se debilita, que la paz de Dios comienza a llenar los espacios que el cansancio ocupó. Declaro que no necesito tener todas las respuestas para seguir adelante. Me basta saber que Dios camina conmigo. Declaro que este agotamiento no me define. Es solo una etapa, no un destino. Dios sigue obrando, aun cuando yo no lo percibo. Hoy declaro que puedo respirar sin miedo, que puedo soltar el mañana, que puedo vivir este día con la confianza puesta en Dios. Declaro que mi corazón, aunque cansado, sigue creyendo. Y esa fe, aunque pequeña, es suficiente para que Dios actúe. Declaro que no me rindo, no porque tenga fuerzas, sino porque Dios me sostiene. Declaro que hoy recibo nuevas fuerzas, no fuerzas para correr, sino fuerzas para permanecer, fuerzas para levantarme una vez más, fuerzas para confiar un día más. Declaro que mi alma vuelve a encontrar refugio en la presencia de Dios, que su paz guarda mis pensamientos y cuida mi corazón. Declaro que lo que hoy me pesa no tendrá dominio permanente sobre mí. Dios transforma procesos largos en testimonios profundos. Declaro que aunque hoy camine despacio, sigo avanzando. Y avanzar con Dios, aunque sea lento, siempre es seguro. Hoy declaro que descanso en Dios, no porque todo esté bien, sino porque Él es bueno. Declaro que dejo en sus manos lo que no puedo sostener, que entrego a su cuidado lo que me ha quitado el sueño. Y finalmente declaro esto con fe. Señor, mi alma está cansada, pero confía en ti. Mi mente está agotada, pero descansa en ti. Mi corazón está débil, pero se apoya en ti. Y mientras confío, sé que tú estás obrando. Mientras descanso, sé que tú me sostienes. Mientras espero, sé que tú no fallas. Por eso, Señor, aquí estoy delante de ti. No llego con fuerzas, no llego con respuestas, no llego con todo resuelto. Llego tal como estoy, con el corazón cansado, con la mente saturada, con el alma que necesita descanso. Tú conoces cada pensamiento que me ha agotado, conoces las noches en las que mi mente no se detuvo, conoces las cargas que he llevado en silencio, conoces el peso que no he sabido soltar. Hoy no vengo a aparentar fortaleza, no vengo a demostrar fe perfecta, vengo a rendirme. Señor, renueva mis fuerzas, no con la fuerza que viene del esfuerzo humano, sino con la fuerza que nace de tu presencia. Renueva mi corazón, Señor. Sana las heridas que el tiempo no cerró. Sana las decepciones que aún duelen. Sana el miedo que se disfrazó de preocupación. Sana el cansancio que se acumuló por tanto resistir. Hoy pongo delante de ti todo lo que me pesa, todo lo que me inquieta, todo lo que he intentado controlar y no he podido. Tomo cada carga y la deposito en tus manos, porque sé que tú puedes sostener lo que yo ya no puedo. Señor, enséñame a descansar en ti, no solo cuando todo esté bien, sino incluso ahora, cuando no entiendo el proceso, cuando no veo la salida, cuando el camino parece largo. Renueva mi espíritu, dame fuerzas para este día. No te pido fuerzas para toda la vida, solo para hoy, solo para dar el siguiente paso, solo para seguir confiando. Que tu paz, esa paz que no depende de las circunstancias, guarde mi mente y cuide mi corazón. Que tu paz entre en los pensamientos que se repiten, que tu paz abrace mis temores, que tu paz me recuerde que no estoy solo. Señor, si he vivido demasiado tiempo cargando solo, hoy decido apoyarme en ti. Si he confiado más en mis fuerzas que en tu cuidado, hoy regreso a ti. Si he intentado resolver lo que solo tú puedes ordenar, hoy lo suelto. Renueva mi fe, Dios, no una fe ruidosa, sino una fe tranquila, una fe que descansa, una fe que confía incluso en el silencio. Ayúdame a recordar que tú no has terminado conmigo, que este cansancio no es el final, que este proceso no me define, que tu propósito sigue en pie. Señor, levanta mi alma, no con prisa sino con ternura, como solo tú sabes hacerlo. Sopla vida nueva en mi interior, sopla esperanza donde hubo desgaste, sopla descanso donde hubo tensión, sopla luz donde hubo confusión. Hoy recibo de ti nuevas fuerzas, no para correr sin descanso, sino para caminar contigo,
no para hacerlo todo solo, sino para depender de ti. Gracias, Señor, porque aun cuando yo no tenía fuerzas, tú ya estabas sosteniéndome, porque aun cuando mi mente estaba cansada, tú no te apartaste, porque aun cuando mi corazón dudó, tú permaneciste fiel. Hoy descanso en ti, hoy confío en ti, hoy renuevo mis fuerzas en tu presencia, y declaro con fe, aunque sea en voz baja, aunque sea con el corazón cansado, tú eres mi descanso, tú eres mi refugio, tú eres mi fuerza. Amén. Antes de terminar, quiero que te quedes con esta verdad grabada en el corazón. No estás solo. Aunque hoy te sientas cansado, confundido o sin fuerzas, Dios sigue contigo. Y si este mensaje habló a tu corazón, te invito a compartirlo con quien más lo necesite. Quizás estas palabras permitan que alguien que hoy se siente solo, agotado o sin esperanza, recuerde que Dios sigue con él y que aún vale la pena seguir confiando.